emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en vención, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos de luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará.
Jesús me dará. En esta noche de Viernes Santo, 10 de abril de 2020, tengo un mensaje para ustedes, titulado Consumado es. Por favor, acompáñeme en las Escrituras. Llame, por favor, a su familia, congréguelos delante de esta transmisión y busque en el Evangelio de Juan el capítulo 19 y vamos a leer de los versículos 16 al 30. Voy a ir leyendo mientras vaya desarrollando este mensaje. Voy a ir leyendo los párrafos que nos van a ir indicando los temas que estaremos viendo. El Evangelio de San Juan hace una pregunta, inicia con una pregunta muy importante en el capítulo 1. ¿Quién es Jesús? Para todos es bien conocido que en el Evangelio de Juan la identidad de Jesús se descubre a través de las declaraciones yo soy. Cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Sucesivamente encontramos 7 declaraciones de Jesús respecto a su identidad. Son declaraciones metafóricas. Sin embargo, cuando nos encontramos ya en el momento de la pasión de Cristo, ya no es una declaración metafórica de quién es Jesús. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Y en el capítulo 19 encontramos que Jesús es declarado Rey. Jesús es Rey. La pregunta entonces se resuelve, ¿quién es Jesús? El capítulo 19 nos dice que Jesús es el Rey, aun cuando Él es rechazado, como veremos más adelante, Él recibe burlas de parte de los sumos sacerdotes del Sanedrín. Él es burlado, es entregado a la muerte al pueblo, es entregado a la muerte a los soldados para que lo crucifiquen. Y entonces este Rey no declara metafóricamente que es Rey, declara literal, llana y contundentemente que Él es Rey. Ahora, ya que encontramos esta identidad de Jesús en este capítulo 19, la pregunta es, ¿cómo el Rey alcanza nuestra redención? ¿Cómo es que este Rey nos va a redimir a nosotros de nuestros pecados? Encontramos en el capítulo 19 y en toda la vida de Jesús a un Rey que va voluntariamente hacia la cruz. No es algo fortuito que le ha pasado. Jesús no se ve envuelto por la multitud. Jesús no se ve y se encuentra en algo que Él nunca planificó, que algunos teólogos liberales dicen que Jesús fue envuelto por la multitud, tuvo un complejo de mesianazgo, se sintió Mesías, se dejó crucificar, como no pudo cumplir las expectativas de la gente, entonces Él dijo, bueno, mejor me muero y que mis discípulos inventen la resurrección. Esas son falacias cuando nos confrontamos con el Evangelio, y precisamente por eso en esta noche, en este Viernes Santo que celebramos la crucifixión de Jesús, usualmente las iglesias predican las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. En este Viernes Santo que estamos transmitiendo desde la iglesia Jesús de Nazaret, no tomaremos esa tradición, simplemente trataremos de responder la pregunta a través de este capítulo 19, ¿cómo el Rey alcanza nuestra redención? Y la respuesta nos las va a ir dando el pasaje. Si leemos desde el versículo 16, vamos a encontrar que el Rey alcanza la victoria, no con armas de guerra, no con estrategias políticas, no con estrategias maquiavélicas, no con artilugios humanos,
sino alcanza la victoria a través de 4 acciones contundentes. Los reyes, para ganar batallas, lo que hacen es tener un ejército grande, tener un gran presupuesto, tener estrategias basadas en las mentiras, de engaño, de espionaje. Pero Jesucristo no tiene esas estrategias para alcanzar una victoria. La victoria que Jesús alcanza por nosotros para nuestra redención es una victoria contundente que se muestra en este pasaje a través de 4 acciones. La primera acción la podemos ir viendo en el versículo número 16, de los versículos 16 al 22. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Así dice Juan 19, 16. Entonces, está hablando de Pilato, lo entregó a ellos, está hablando de los judíos, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y junto con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. De esto les vengo hablando entonces. Ya no es metafóricamente. Jesús no está diciendo de manera velada, de manera simbólica, que él es rey. Pilato mismo, el malvado gobernador Pilato, el pusilánime y cobarde Pilato, puede decir y puede poner un título que dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Estos versículos nos llevan a una pregunta: ¿por qué tendría que ser una muerte de cruz? ¿Por qué Cristo, Jesús, nuestro Mesías, revelado en los evangelios, revelado en toda la Biblia, tendría que morir en una muerte tan cruenta, en una muerte tan atroz? Los judíos desde el Antiguo Testamento tenían una sola sentencia. Cuando alguien cometía un delito, los judíos lo sentenciaban a muerte por lapidación, es decir, lo mataban a pedradas. Cualquiera que era encontrado cometiendo un delito era sentenciado por el Sanedrín o por los ancianos, y era sacado fuera del pueblo y era golpeado con piedras hasta que un montón de piedras se hacían sobre el cadáver de esa persona. Una de las características de la Pascua en el Antiguo Testamento, Éxodo, nos dice que cuando el cordero fuera sacrificado no se le rompería ningún hueso. Y uno de los salmos nos señala que ningún hueso de Jesús fue quebrado, fue roto. Para el tiempo de Jesús, los judíos ya no tienen poder para hacer la sentencia de muerte. Desde la caída del segundo templo, cuando son llevados para Babilonia, para la cautividad, y regresan y construyen el segundo templo, los judíos pierden su poder porque son conquistados primero por los griegos, después por los romanos, etcétera. Y en el tiempo de Jesús, los romanos son los que administran la justicia. Durante la invasión helenística, los griegos castigaban a sus enemigos colgándolos en una cruz, como un ejemplo, como una forma vergonzosa de morir, una muerte lenta, una muerte que producía mucho sufrimiento. Jesús es crucificado, Jesús es colgado en la cruz. Los romanos copiaron el sistema de ejecución de los griegos, y cuando ellos sentenciaban a muerte a alguien que no era ciudadano romano, la sentencia, la pena máxima era morir en la cruz. Así que los judíos no pueden sentenciar a Jesús, no pueden decir que él muera lapidado. Son los romanos que tienen que sentenciarlo a muerte. El proceso que Jesús sigue, al que Jesús es sometido, no se ajusta al derecho romano. El proceso contra Jesús fue totalmente fuera del derecho. En pocas palabras, fue un proceso totalmente amañado y un juicio sumario. Es decir, desde el principio, el supuesto criminal
ya era castigado, ya fue castigado con la muerte. Desde el principio, desde antes de que se dictara sentencia, lo que los enemigos de Jesús querían era hallarlo culpable, aunque fuera inocente, y matarlo. Seguimos con la pregunta: si el rey alcanza la victoria a través de la cruz, ¿por qué tuvo que morir en una cruz? En Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y esto nos refiere a la escritura de Deuteronomio capítulo 21, versículo 23: maldito por Dios el colgado. Es decir, Jesús, al morir en la cruz, al ser colgado en la cruz, lleva nuestra maldición. Fíjese, esta es una palabra muy grande, muy fuerte. La maldición entra por el pecado. Es lo contrario a la bendición. La máxima expresión de la maldición divina es la muerte. Recordemos la sentencia en el huerto de Edén. Adán y Eva recibieron una encomienda. Les dijo el Señor: el día que de él comieres, es decir, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y ellos comieron de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en Génesis 3:17 dice: maldita será la tierra por tu causa. Fue la sentencia al hombre. Entonces la maldición entró al mundo. Es decir, Dios, cuando nosotros leemos la bendición arónica, Dios les dice: Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde. Lo opuesto a esa bendición es Dios te maldiga y te abandone. Y eso ocurrió por la entrada del pecado. No fue precisamente porque Dios quiso maldecir al hombre como deporte, por diversión. Dios había entrado en una relación de un pacto con el ser humano en el huerto de Edén, y ellos cometieron alta traición en el huerto de Edén. Le dieron la espalda al Creador y escucharon la voz de la serpiente. No es un mito, no es una leyenda. Esa serpiente sigue engañando a la humanidad y se viste de todas maneras, de una manera se mimetiza para tratar de engañar y meter más maldición y destrucción al mundo. Pero la maldición fue soltada sobre la humanidad en ese día. La sentencia al hombre fue la maldición. A partir de la caída del hombre en el pecado, una serie de eventos desafortunados invadieron la buena creación de Dios. La vida del ser humano, sus relaciones, todas a partir de ese momento estarían marcadas por la maldición, el quebranto, el dolor, la enfermedad, la muerte, finalmente muerte física y muerte eterna, separación completa de Dios. Es por eso que el Rey del universo tiene que visitar a su creación para revertir el estado de cosas que el pecado, como un invasor extraño, había metido en la creación, en la humanidad. De manera voluntaria, el hombre abre la puerta al pecado y desata esta serie de desastres que nos vienen acompañando en la humanidad desde el principio. Y por eso tenemos guerras, muertes, pandemias, hambres, violencia, asesinatos, robos y corrupción. Dios, como rey, tiene que visitar a su creación. Se viste de la naturaleza humana, Jesús, y camina con nosotros. Lleva en sí mismo la maldición heredada por Adán, con el propósito de llevarla sobre sus hombros. Y aquí entra una doctrina importante para nosotros y fundamental en la Biblia: es entender la muerte sustitutoria de Jesús, la muerte para nuestra redención. Era necesario que Él participara de nuestra naturaleza humana porque fue el ser humano quien pecó. Pero tendría que ser 100% Dios para poder llevar sobre sus hombros la carga del pecado y derrotar a la muerte. Tenía que ser un cordero sin mancha y sin contaminación, sin pecado, de tal manera que ese cordero sin mancha muriera en la cruz.
He ahí la necesidad del nacimiento virginal. Es por eso que Jesús nace por obra del Espíritu Santo de manera sobrenatural. Y he ahí la necesidad de que Yahvé, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, se encarnara, se vistiera en la naturaleza humana, en el vientre de María, y caminara con nosotros. Jehová, Yahvé, nos visita, y nosotros finalmente, al recibir al Rey, lo volvemos a rechazar, lo matamos, y fue una muerte muy cruel, la muerte de cruz. Si Cristo volviera de nuevo como un bebé, lo volveríamos a matar. Es por eso que cuando Él venga por segunda vez, no vendrá como un bebé, vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso es la primera venida de Jesús para nuestra redención. Jesús entonces lleva nuestra maldición en la cruz. Ese es el primer punto. El Rey es entregado a la muerte, y una muerte de cruz. Ese es el primer acto contundente de nuestro Rey. El segundo acto contundente que podemos nosotros encontrar en este pasaje de Juan capítulo 19 es que el Rey es despojado. Versículo número 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. De tal manera amó Dios al mundo, dice el mismo Evangelio de Juan. No hay un amor tan grande, una entrega total y sin reservas. Es decir, el mismo Jesús. Nosotros vemos los crucifijos, donde Jesús por lo menos tiene un paño alrededor de la cintura. Pero realmente la muerte de cruz era una muerte muy vergonzosa, donde el crucificado era expuesto desnudo en una cruz, muriendo en agonía lentamente. Y vemos aquí a Jesús siendo despojado de su túnica, siendo despojado de sus vestiduras por los soldados, echando suerte sobre las únicas pertenencias de Jesús. En la tierra Jesús no tuvo pertenencias: un pedazo de tierra, un burrito, una barca, una sepultura, una casa. No tenía ninguna pertenencia. De tal manera nos amó. No hay un amor tan grande, una entrega total, una entrega sin reservas a la voluntad del Padre, por amor de nosotros, sus escogidos, por amor de su pueblo. Vea lo que dice Isaías 53, los versículos del 3 al 7, y vea las acciones que nos marca: despreciado y desechado entre los hombres, dice el versículo 3. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Note el versículo 5, Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vea el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Mire, los soldados los llevan, Jesús no dice ninguna sola palabra, toman sus vestidos, Jesús nunca se queja, nunca les responde con puñetazos, nunca les da una mirada de odio, de resentimiento. Jesús guarda silencio en este proceso. Creemos entonces en un Dios, como dice nuestro buen amigo Ciel Machado, que camina voluntariamente hacia la cruz como un cordero sin mancha, sin pecado, para morir por nosotros. Jesús se vacía de todas sus prerrogativas divinas. Él tenía el poder y la autoridad para llamar legiones de ángeles y evitar la crucifixión, pero voluntariamente se entrega como rey por nosotros. Se entrega a sus verdugos como una oveja, como el Cordero de Dios.
Su sacrificio cruento era necesario para que su sangre nos redimiera a nosotros de nuestros pecados. ¿Por qué Jesucristo entonces se despoja a sí mismo? ¿Qué valor tiene esta acción del Rey? Identificamos entonces a un Rey que camina hacia la cruz, un Rey que se entrega voluntariamente a ser crucificado, un Rey que es despojado de sus pertenencias. Es decir, la humanidad llega a Jesús y las únicas pertenencias que tiene son arrebatadas de Él. Él se hace pobre por nosotros para que por medio de su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Cuando Él estaba en la cruz, vemos una acción contundente también que podríamos pasar de largo, y es la última encomienda a su amigo. Hay una relación muy íntima entre Jesús y Juan, el escritor del Evangelio, que no se identifica por su nombre, sino simplemente dice el discípulo al que Jesús amaba. En los versículos 25 al 27 encontramos estas palabras: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Versículo 26: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es muy interesante este pasaje porque Jesús tenía hermanos, tuvo hermanos. ¿Por qué Jesús no le encomendó la madre a los hermanos? No le dijo: mujer, aquí están mis hermanos, que ellos se hagan cargo de ti. La historia nos dice que Juan vivía en Jerusalén. Entonces, a partir de ese momento de la muerte, de la crucifixión de Jesús, su sepultura, su resurrección y los siguientes eventos, el epicentro del movimiento del discipulado sería Jerusalén. Así que los hermanos de Jesús no tenían una casa en Jerusalén, pero Juan tenía una casa en Jerusalén. Y dice que desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. Hay una relación filial, una relación fraternal de familia. El reino de Cristo, fíjese, desde la cruz Jesús está diciendo: mi reino se está instaurando en las relaciones familiares, las relaciones restauradas, padres e hijos y familias en reconciliación. Es lo que vemos en esta encomienda del Rey. El Rey quiere que su gobierno se manifieste desde la sala, desde la recámara, desde el lugar donde comemos, de esas relaciones cotidianas. Y por eso le dice a ese joven: mujer, he ahí tu hijo. A esa madre: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo: he ahí tu madre. Se hace un vínculo de familiaridad, de hermandad, en donde, sin ser la madre de Juan, él la recibe en casa. Vamos al punto número 4 de esta reflexión, y es que el Rey consuma su obra. De los versículos 28 al 30 encontramos estas palabras: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Versículo 30: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lo que vemos en esta conclusión de esta muerte en la cruz es que Jesús termina una obra que se le había encomendado. Es un sacrificio una vez y para siempre, un sacrificio suficiente. Jesús muere en la cruz, no se desmaya,
Jesús no es un fantasma que se aparece, no es un espíritu, es una persona de carne y hueso real que derrama su sangre hasta la última gota. Y cuando Él termina la obra dice, consumado es. Como cuando Él creó la tierra, cuando Él hizo el universo, llega el momento en que su cuerpo va a reposar en la tumba, como el Sabbat. La obra de creación de Jesús, que en 6 días creó todo el universo, estos 3 años y medio hacen la obra de consumación total. No le hace falta nada a la obra de Jesucristo. Ahora, amigos, en conclusión, vamos a tomar algunas lecciones prácticas que surgen de este pasaje. Muchos Viernes Santos han pasado en nuestras vidas. Nos hemos acostumbrado a la tradición de la Semana Santa, de un viernes en que Jesús es crucificado. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender, aplicar en nuestra vida como conclusión para llevarnos a nuestro corazón, para hacer acciones concretas? Y yo he puesto cuatro acciones prácticas que podemos nosotros aplicar en nuestra vida. Número 1, la cruz se ve muchas veces como un tropiezo, pero podemos tomar la cruz de Cristo como una señal, como una marca de pertenencia, como una señal de muerte. Es decir, hemos puesto la cruz como el símbolo del cristianismo. Las personas llevan una cruz en el cuello, las iglesias ponen una cruz en la cúpula, las casas ponen cruces en sus puertas, en sus paredes, adornan sus casas con una cruz. Yo quiero desafiarte a que tú tomes el significado de la cruz como no más maldición, es decir, ya Dios no te ha maldecido, ni te ha abandonado, ni ha escondido su rostro. Ahora Dios te bendice y te guarda. Y Dios hace resplandecer su rostro sobre ti. Y esto es a través de la obra de Jesucristo. No más maldición. Ya no tenemos la maldición heredada por el pecado. Entonces, de manera práctica, esto sirve para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestra alma, en que podemos reposar en la obra de Jesucristo como una obra completa que trae paz a nuestra alma. Nos sentimos en paz y en reconciliación con Dios. Número 2, la pobreza de Jesucristo, quien siendo rico fue despojado, y en su pobreza somos nosotros enriquecidos. Es decir, este Dios que dejando su trono, su gloria, su reino, su poder, desciende y nos visita, nos abre las bodegas de su casa, nos abre el gran tesoro del cielo y nos dice: esto es tuyo. Es decir, el tesoro es Cristo mismo. Lo más grande que nos puede ocurrir en nuestra vida es que Jesucristo nos encuentre. Tú has estado perdido por mucho tiempo sin Jesucristo, y lo más grande que puede ocurrirte es que Jesús extienda su mano y te rescate y te salve. Y el tesoro que necesitas encontrar no es el oro, la plata, el éxito en los negocios, no es una buena vida. El tesoro que Dios te está dando se llama Jesús, es una persona, y esa persona tiene una relación personal, íntima, día tras día, cara a cara. Esta aplicación práctica la debemos llevar en un desafío en donde el tesoro mismo es Cristo. Número 3, la encomienda al pie de la cruz. Dios nos ha encomendado una familia, Dios nos ha encomendado a nuestro prójimo, nos ha encomendado una iglesia, y dice que la recibió en su casa. Amigos, muchos de nosotros, por las cosas que nos han hecho en la vida, nos hemos cerrado nuestro corazón para no amar, hemos cerrado nuestra vida para no abrir nuestros sentimientos, nuestro corazón hacia los demás. Y ahora
la encomienda práctica, que podamos abrir nuestra casa, nuestra vida y dar la bienvenida a aquel que está necesitado. ¿De qué manera práctica podemos nosotros buscar al necesitado? Orar por él, llamarlo, decirle que puede contar con nosotros, que puede encontrar una familia en nosotros. Y en último lugar, como aplicación, Jesucristo dijo: consumado es. Vivimos en una tensión entre el ya y el todavía no. Es decir, Jesús ya consumó su obra. No le hace falta nada a lo que Él ha hecho. Lo que Él hizo en la cruz fue consumado, fue completo y nos ha redimido y nos ha dado garantías. Pero todavía no vemos la redención final. Todavía no alcanzamos el cielo. Todavía no vemos el cielo descendiendo a la tierra. Todavía no experimentamos esa paz, ese gozo en nuestros hogares. Vivimos en esa tensión. La Biblia nos da un atisbo de la gloria de Dios. Lo que necesitamos hacer es regresar a las Escrituras y vivir con los pies en el presente, pero con la mirada en el futuro, la mirada en la consumación final. La gloria de Jesucristo que nos ha dado no se compara con los sufrimientos que nosotros estamos padeciendo en este momento. De ninguna manera estamos sufriendo como si fuéramos crucificados y abandonados y despojados. Ningún sufrimiento que nosotros tengamos tendrá la comparación con lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Y es en esa tensión en la que vivimos, en donde somos ciudadanos del cielo viviendo de manera temporal en la tierra. Este mundo no es nuestro hogar, nos encaminamos a un reino que Jesús está preparando, un reino eterno. ¿De qué manera voluntariamente nos despojamos de esas prerrogativas supuestas que tenemos? ¿De qué manera voluntariamente nos entregamos al servicio de nuestra familia? ¿De qué manera voluntariamente compartimos de nuestras riquezas con aquellos que necesitan? ¿De qué manera somos bendición a los que nos rodean? Este es el mensaje que Dios trae para nosotros a partir de este pasaje. Consumado es, dijo el Señor en Juan capítulo 19. Es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio
Me permiten orar por ustedes en esta noche, ahí en sus lugares, en sus casas. Que Dios los bendiga, es mi oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia extendida a lo largo y ancho de esta ciudad y puerto de Acapulco, también aquellos que nos ven en otras partes de la República Mexicana o del mundo. Que tu bendición esté sobre ellos. Oramos, Señor, que este Viernes Santo traiga reflexión, traiga transformación, traiga un desafío a cada uno de nosotros. Amigos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Queremos invitarlos también, después de esta despedida, a que se conecten el domingo a las 11 de la mañana. Estaremos transmitiendo en vivo nuestro culto de resurrección desde la iglesia Jesús de Nazaret. Los esperamos. Denos un like, suscríbase a nuestro canal de YouTube y comparta esta liga, comparta este video con otras personas que sienta o piense que le puede ser de bendición.